Datos del autor. Diplomático, educador y poeta Miguel Riofrío. Nace en Loja en 1822 y cuyo fallecimiento ocurre en Lima, Perú, tras un ataque cardíaco el 11 de octubre de 1881. Fue criado con su familia paternal. En 1840 comenzó a estudiar Derecho en la Universidad Central del Ecuador, lugar donde tuvo como compañero a Gabriel García Moreno. Político de vanguardia, su pensamiento crítico llegó a los gobiernos revolucionarios del siglo XIX de Vicente Ramón Roca y José María Urbina. Como periodista y literario fundó algunos periódicos progresistas, como lo es el prestigioso 6 de marzo. Riofrío luchó siempre por hacer conciencia de los principales liberales, poeta emblemático y caracterizado por su sensibilidad, romanticismo que gracias a cada una de sus obras nos permiten el acercamiento al autor, creando así su obra más antigua y representativa del Ecuador, La Emancipada. Como su nombre lo dice, él se enfocó en desencadenar a la mujer de los poderes patriarcales y religiosos de la era, dándose a entender el papel de las mujeres y poniendo como impedimento del desarrollo matriarcal a los prejuicios sociales. La Emancipada de Miguel Riofrío. He causado muchos daños que no habría conocido sin tus cartas. Es preciso que el escándalo termine juntamente con una vida, antes que tú vengas a anonadarme. Adiós, Eduardo. Era 1 de enero de 1841 en la parroquia de Malacatos. Se celebraba la festividad de la circuncisión. Rosaura no asistió, pues su padre la había dejado en casa, donde estaba con un joven recién llegado de la capital. Ese joven era Eduardo, quien tenía por costumbre pasar sus vacaciones en casa de Rosaura. Ella era hogareña y de un carácter entre tímido y modesto. Su padre le tenía prohibido leer y hacer cosas que según él eran solo de hombres y vivía culpando a su madre por el carácter liberal. Ambos jóvenes estaban enamorados, vivían atormentados por sus amenazas. No podían conversar libremente, utilizaban las cartas como una herramienta de comunicación, y en una de estas cartas Eduardo le hacía conocer a Rosaura que su padre había llegado a un acuerdo con el cura y las autoridades de la parroquia para hacerla casar con don Anselmo de Aguirre, que para ella era totalmente desconocido, pero para los intereses de su padre era un terrateniente ricachón que vivía en Quilanga. Al llegar don Pedro a su casa tiene una fuerte discusión con Rosaura. El enojo fue tal que el padre procedió a golpear brutalmente a uno de los indefensos criados. Ante la actitud de negación, ella acepta el matrimonio y la boda se pacta el día de los Santos Reyes, a pesar de que los amigos trataron de hacerlo entender que el daño le estaba ocasionando a su hija. El 6 de enero se presenta Rosaura por su boda, con una valentía impresionante ante los ojos de quienes la habían conocido antes. A la hora que el cura pregunta si ella aceptaba a don Anselmo por esposo, ella respondió: «Sí, señor, lo recibo como esposo». Y muchas voces de asombro se escucharon. Luego decidió salir de la iglesia y su padre la detuvo preguntándole por qué actuaba así. Ella dijo: «Como me he casado, he quedado libre de hacer lo que yo quiera con mi vida. Ya no es asunto de mi padre. Desde este preciso momento me declaro una mujer emancipada». Pasó el tiempo y en junio de 1841, al norte de la ciudad de Loja, en otro pueblo, aparece una mujer en fiestas, que defiende a un indio y mediante su destreza vence a 2 hombres que agarraban un gallo que colgaba de una soga. Esa mujer era Rosaura. Ahora vivía una vida desordenada, pensando solamente en vengar a los débiles y ayudar a los necesitados. En los primeros días del mes de octubre se revela que Rosaura había muerto. Se practicó una autopsia. Y mientras eso sucedía, encontraron un sinnúmero de cartas que había guardado, en donde narraba los tristes acontecimientos que había vivido, terminando su vida con la misma injusticia del cura llamándola pecadora por haberse suicidado y no tener el perdón de Dios.
Análisis narrativo de la obra Emancipada. La Emancipada tiene un narrador observador, el cual habla en tercera persona y narra solo lo que ve. Su tiempo gramatical está en pasado y a su vez su tiempo de narración es anacrónico, ya que está en desorden y es prolepsis porque cuenta un poco del acontecimiento para engancharnos. Tenemos como escenario exterior la ciudad del Ecuador y como escenario real es la casa de Rosaura, las tiendas, la hacienda de Anselmo y finalmente la iglesia donde se casa Rosaura. Como personajes principales tenemos a Rosaura, quien era la emancipada, una joven hogareña de 18 años y con gran belleza. Como personajes secundarios tenemos al padre de Rosaura, quien era una persona muy seria. También tenemos a Eduardo Ramírez, quien era el gran amor de Rosaura, que luego de convertirse en fraile es el principal motivo por el cual Rosaura se suicida. El tema basado de la obra es la injusticia y la tristeza que tuvo Rosaura por el hecho de ser mujer y no tener los mismos privilegios que tenía un hombre en esa época. Opinión. Tomando en cuenta el contexto, la religión y el machismo de determinada época, se recopila información que dé sustento para la comparación entre la realidad y la literatura. El sustento teórico amplía el conocimiento sobre la época, el autor y la obra, que permite la relación entre ambos mundos. No solo se muestra una relación, sino también la influencia de la religión en la sociedad patriarcal, que de forma indirecta muestra el actuar y su posición dentro de la sociedad. El ser humano por naturaleza necesita creer en algo, construir a su musa, pero no por ello significa que es el único medio para resolver muchas necesidades. Es más, con el paso del tiempo suele ser perjudicial para la confianza del ser humano y su poder. En fin, las personas son testigos de tantas religiones que sin darse cuenta han ido apoderándose de la sociedad. Estas ofrecen nuevas formas de vida, ocultando sus verdaderos intereses. Y si alguien no hace lo correcto para determinada religión, deberá ser excluido porque no eres de nadie, no tienes rumbo.